de la asistencia. Hoy vamos a continuar con el tema de regresiones. Nos vamos a dar cuenta, Jesús y José. Bueno, buenas tardes, Cris, ¿cómo estás? Steven, José y Cris, que regresiones no es solamente el procedimiento para estimar una ecuación, sino toda la parafernalia que hay que hacer para linearizar primero los datos y que una vez que queden en forma lineal, poder aplicar el método de mínimos cuadrados. No es el único método para estimar los parámetros de una ecuación. Vamos a ver otros métodos como Solver. Ustedes cursaron ya la materia con el profesor Jesús Briones, ¿verdad, José? ¿O la están cursando? No, yo creo que ya la cursaron. Yo aún no he visto con el biólogo Jesús herramientas. Ok, Cris, ¿tú ya la viste? Sí, biólogo, buenas tardes. ¿Ya viste con Jesús Briones la materia de herramientas? Sí, ya la vi, la materia de herramientas. Ok, ¿y Steven? También biólogo, ya la ve. Ok, bien. ¿Vieron Solver? ¿Usaron Solver con Jesús o no llegaron? No, biólogo. No, Ok. tampoco. Bien, bien, bien. Vamos a ver Solver, pero eso más adelante. Primero vamos por lo básico. Vamos a ver un grupo de ecuaciones que son cotidianas para el biólogo. Las relaciones entre la longitud y el peso, las relaciones morfométricas entre una longitud de una parte del cuerpo y otra parte del cuerpo. Vamos a ver crecimientos de bacterias o crecimientos de microalgas que siguen una fase variable, exponencial, estacionaria, de decaimiento. Vamos a ver otra que tiene que ver con estructura de tallas, cómo las estructuras de tallas cambian en una población. Y Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, son varios ejemplos que vamos a ver toda la vida cotidiana. Dependiendo de la especialidad que ustedes sigan, pues les serán más comunes unos ejemplos que otros. Pero he tratado de incorporar ejemplos de distintas especialidades de la biología para que se sientan cómodos luego cuando los vayan a evaluar. Recuerden, el método de mínimos cuadrados solo funciona con rectas. Por lo tanto, cualquier ecuación que no sea una línea recta, tenemos que convertirla a lineal primero, aplicamos mínimos cuadrados y de ahí obtenemos los parámetros de la ecuación. Cada parámetro que ustedes estimen, siempre, por costumbre deben hacerlo. Cuando ustedes dan un promedio, tienen que dar una varianza, un estimado de la dispersión. Porque un promedio con una varianza muy grande es casi un promedio inservible, porque la variabilidad es enorme y ese valor estimado, que es el que están dando de promedio, pues es poco representativo. Mientras que un promedio con una varianza muy pequeña es un promedio de excelente calidad. Entonces, para informar al usuario, siempre que den un promedio, tiene que darle asociado una varianza. Y el n, ¿no? Y el número de puntos, porque con la varianza, que puede ser cualquiera de los parámetros, puede ser la desviación estándar, puede ser el error estándar, el intervalo de confianza. Si yo doy esos tres parámetros y el n, el investigador interesado puede leer nuestro trabajo y reproducir la información, porque tiene toda la información a mano, el promedio, la dispersión y el n. Eso me permite recuperar las sumas de cuadrados, por ejemplo. Bien, entonces vamos a colocar la asistencia a los que acaban de entrar. Ya tengo a Vicente, ya tengo a Tamayo, Christopher, Merle Ciprihuicha todavía no, y María José tampoco. Bueno, vamos a ver si las muchachas se incorporan próximamente. Entonces, voy a compartir el primer ejemplo de Excel. Igual lo van a tener en su WhatsApp al final de la clase.
Ok, y este ejemplo lo hicimos. Es una relación entre la talla de mi familia y el número de los miembros de mi familia. Y vemos que es una relación lineal de entrada. Esto es típico. Cuando uno tiene relaciones morfométricas de un mismo individuo, las relaciones van a ser lineales. Pero relaciones morfométricas, o sea, longitudes. Longitud del húmero, longitud del fémur, longitud de la quela, ancho del caparazón en un cangrejo, longitud total, largo del caparazón en un camarón. Siempre las relaciones morfométricas van a ser lineales. Así que, como ya lo hicimos, no lo vamos a repetir. Ya ustedes saben que cuando yo tengo la nube de puntos, yo le puedo quitar la línea recta y le doy botón de la derecha. Esto sí lo saben hacer, ¿verdad? Vicente, dime. Le das botón de la derecha al ratón y aparece ajustar, dice agregar línea de tendencia. ¿Lo están viendo? Creo que no lo están viendo. Sí, biólogo, sí se ve. Sí, se ve. Ok, entonces aquí Excel nos ofrece una serie de opciones. La primera es exponencial y nos muestra la figura. Ok, entonces ahí vemos que exponencial pues no es muy buena. Lineal sería lo adecuado. Logarítmica me da una figura que es medio curva, que no es correcta. Polinómica es tan mala como la logarítmica. Potencia y media móvil tampoco, ¿no? O sea que en este caso la lineal es lo adecuado. Si yo le digo que me señale presentar ecuación en el gráfico, ya va, me están llamando de posgrado, un segundito. Hola, Robinson. ¿Cómo estás? Dime. Pues estoy en clase. Ajá, dime. Estoy en clase, por eso no te respondí. Ya, listo. Disculpen, es una llamada de posgrado, pero bueno, la pospuse para las 4. Vamos a compartir de nuevo. Ok. Entonces, si yo le pido que me bajo y me dice señalar intersección, presentar ecuación en gráfico y presentar el valor de R cuadrado, entonces ya ella me pone la ecuación y me pone una ecuación muy extraña. Le voy a quitar lo de la intersección. Yo eso nunca la uso, lo de la intersección. A ver, la línea de tendencia. Ok, ahora sí. Ahora sí me puse la ecuación correcta. Entonces me dice que la pendiente es 0,23 y el intercepto es menos 5,92. Eso lo hicimos ayer. Lo que quiero ejemplificar es cómo se obtiene este dato directamente de Excel, sin tanto rollo, ¿no?
En este curso yo les pido que hagan las cosas paso a paso, y una vez que lo saben hacer, pues confirman que la información que obtuvieron es la correcta usando los sistemas automatizados de Excel. Eso ustedes lo entienden, y en el futuro pues ustedes usarán solamente los sistemas automatizados o los paquetes estadísticos. Pero el hecho de que lo saben hacer paso a paso les da una enorme ventaja, y es que no les van a meter el gato por liebre. Si yo quiero comer liebre, pido que me den conejo, no gato. Entonces, cuando a ustedes les aparezca un dato muy extraño, ustedes van a poder verificar en el paso a paso de dónde salió el dato extraño y por qué es extraño, ¿no? Bien, entonces aquí habíamos visto, ya lo que hicimos el día martes, cómo se obtenía la tabla de análisis de varianza con las sumas de cuadrados y la prueba T de estudio. Bueno, vamos al siguiente ejemplo, que es un poco más complejo, que tiene que ver con las relaciones talla-peso. Las relaciones talla-peso tienen esta característica que están viendo acá. ¿Ven? Vamos a ponerlo más pequeño. Ven que si ustedes cuando eran pequeños, su mami los hubiera medido y pesado, y luego ahora que tienen la edad que tienen, grafican esos puntos intermedios a lo largo de los años, obtendría una curva como esta. Porque los niños humanos, o los humanos en general, los animales cordados en general, al comienzo tienen un crecimiento casi lineal, pero a partir de cierta talla ya dejan de crecer y empiezan a adquirir masa muscular o masa en forma de grasa. Entonces, eso significa que la curva de peso aumenta más que la talla a partir de cierto momento. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver que los datos son casi lineales, pero ya a partir de la talla de 170 centímetros, la cantidad de peso es mayor a la que se esperaría según una línea recta, ¿no? Entonces, la ecuación que describe este modelo, pueden ser varias ecuaciones. En este caso, tenemos A por E, sería igual a multiplicado por E elevado a la B por X. Es muy pequeño. Ok, A por E por XP a la B por X es lo mismo que A por base en los números neperianos, base de los logaritmos neperianos elevado a la B por X. Esto es un modelo, pero el modelo más usado es el que está en amarillo, que es A por X a la B, donde X es la longitud y Y es el peso. Entonces, para linearizar este modelo, lo que hacemos es que aplicamos logaritmos a ambos lados de la ecuación, y me queda logaritmo de Y igual a logaritmo de A por X a la B. Como el logaritmo de una suma, es la suma de los logaritmos, será logaritmo de A más logaritmo de X a la B y finalmente queda que es logaritmo de A más B, que sale del logaritmo y se coloca dentro por el logaritmo de X. Entonces, esta es una ecuación lineal donde tengo una variable Y, solo que en este caso es transformada a logaritmo, que es igual a una variable H más una pendiente por X. Solo que X no es la X directamente, sino es el logaritmo de X, y Y no es Y directamente, sino es el logaritmo de Y. Entonces, para linearizar los datos, lo que tenemos que calcular doble logaritmo. Entonces, tomamos los datos
la talla, el peso, le aplicamos logaritmo neperiano a ambos, igual pudo haber sido logaritmo decimal, eso no importa. Luego aplicamos x cuadrado, y xy, como ustedes ya vieron ayer que se hacía. Obtenemos la suma de cuadrados con los logaritmos y obtenemos la pendiente, que es 0,017, que es igual a suma de x pequeña, ya va. La pendiente, que ya vimos ayer que era, igual a la suma xy pequeña dividido entre la suma de x pequeña. Ok, entonces esto es igual, vamos a hacerlo, igual, xy pequeña, 169.68 dividido entre x pequeña, 9456.727. Y me da 0,017 como lo tenemos acá. ¿Ok? Bien, entonces el intercepto sabemos que se basa en el promedio de las y, siempre la y en este caso transformada a logaritmo, entonces el promedio de la x es 4.99, el de la y 3.79. Entonces el promedio, el intercepto será, tendré que intercepto es igual al promedio de la y, 3.79, menos la pendiente 0.0179 multiplicado por el promedio de la x 4.99. Obviamente no me lo hizo, pero lo voy a hacer aquí. Igual 3.79 menos 0.01794 por 4.99, 3.70. Nada que ver. A ver, E21 menos B, la pendiente, B27, multiplicado por B21. Igual el promedio de la y menos la pendiente multiplicado por el promedio de la x, igual 3.70, lo que obtuve. Ok, entonces, pero como es el intercepto, lo estoy viendo acá, que mira la ecuación, es logaritmo de, al final me quedó logaritmo neperiano de y igual logaritmo neperiano de a más b multiplicado por logaritmo neperiano de x. Ok, entonces el intercepto es logaritmo neperiano de a, por lo tanto a será el inverso del logaritmo neperiano. Entonces, esto significa que el intercepto es igual a xp, que es el inverso del logaritmo neperiano, elevado a la 3. Ok, 40.574. Entonces la ecuación sería
¿Y la pendiente? La pendiente es 0. Me perdió. 0.017. Esto está muy extraño porque la ecuación que nos da el Excel es 2.92 por e a la 0,017, pero es una ecuación exponencial y yo la quería tipo potencia. Voy a cambiarla, agrego línea de tendencia y le digo que quiero potencia, no quiero exponencial, y que me diga ok, ahora sí me da 0,05 por 10 a la menos 4 por 2.3. Ok, eso está más real. Entonces, voy a ver qué pasó aquí porque tengo unos datos muy extraños. Estos son los tallas, 80, 190, Y, 88, logaritmo neperiano. Sí. Los datos están mal. Déjeme, vamos a... Esto está errado. Entonces tengo X, 80 kilos, 80 centímetros, 12 kilos, esa es mi nieta. Logaritmo neperiano de 80, 4 de 38, logaritmo neperiano de 12, 2,48. Esto es igual a esto por sí mismo. Esto es igual a esto por sí mismo. Y esto es igual a esto por esto. ¿Ok? Ahora tengo las sumas. Puntos. Sume la X pequeña. Es igual a esto menos esto por sí mismo dividido entre 11. Suma la Y pequeño es igual a esto menos la suma de la Y por sí misma dividido entre 11. Está bien. Ok. Y la suma de la X y Y es igual a esto menos esto por esto dividido entre 11. Ok. Pues la pendiente es igual a la suma de la X y pequeña dividido entre la X pequeña y me da 2.3, que es lo mismo que tengo acá. ¿Lo ven arriba? 2.3 en el Excel. Voy a ponerlo más grande. Ok. Entonces, ratificamos que el dato que tenemos es correcto. Y el intercepto pasa a ser ahora menos 7. Eso significa que el intercepto sería e elevado a la menos 7,7, que es 0,00045, que se puede aproximar, como lo tiene el Excel, 0,30 y un 5. Bien, ¿me siguieron?
Disculpen que había un error en los cálculos, pero bueno, ya está acomodado, ¿no? Dime, Vicente, ¿me sigues? Le soy sincero, un poco perdido porque estoy en el trabajo, pero sí le estoy tratando de entender aquí. Bueno, todo el truco está, Vicente, en linealizar esta ecuación. Como es una potencia del tipo peso igual a multiplicado por la longitud elevado a una potencia, entonces aplicamos logaritmo a ambos lados de la ecuación y me da una línea recta, que es logaritmo neperiano del peso es igual a logaritmo neperiano de A más B multiplicado por logaritmo neperiano de la longitud. Entonces, doble logaritmo, obtenemos los coeficientes y el intercepto, como es un logaritmo neperiano de A, tengo que buscar la función inversa, que es la EXP, o sea, el E elevado al logaritmo, y me da entonces 0,00045. La B es 2,3 y la longitud pues es la T. Ok, entonces el valor estimado, ¿cómo lo calculamos? Aplicamos la ecuación. Entonces, igual será el intercepto 0,0045 multiplicado por la longitud 80 elevado a la pendiente y me da 10.8, aproximadamente 11. La niña pesaba 12, o sea, está bastante bien, ¿no? Entonces, le pongo sus dólares aquí. Y me voy al siguiente, a todos los valores. Ok. Yo peso 78. Bueno, yo peso 80, ¿no? Pero aquí me da 71. Bien, entonces yo puedo graficar estos valores. Le digo a esta gráfica a seleccionar datos. Le digo agregar. En la Y estimada. La X es la misma. Y la Y es la Y estimada. Acepto. Acepto. Y le digo que no quiero puntos, sino quiero que sea sin marcador. Quiero una línea sólida de color, bueno, puede ser rojo. Bien. Entonces ahí tengo los puntos y tengo el modelo en mi línea roja que me representa los datos supuestos, ¿no? Los puntos son los datos verdaderos, el modelo es la línea roja con sus desviaciones. Se ve que las tallas mayores no pueden ser reproducidas por el modelo. Habría que agregarle más parámetros al modelo para que me lograra reproducir esos valores que se me están saliendo mucho de la tendencia de la línea roja. Bien, entonces, ¿alguna duda hasta donde hemos avanzado? Fíjense que todo el truco está en linearizar, porque el resto es igual. Una vez que ya tenemos los parámetros linearizados, aplicamos el método de mínimos cuadrados, que son las sumas de cuadrados, x pequeño, y pequeño, xy pequeño, y la pendiente del intercepto. Bien. Lo que sigue, bueno, está ya preprogramado en los archivos. Ah, bueno, aquí no está tan preprogramado, ¿no? Aquí estaba para poderlo indicar. Entonces tengo que la suma de cuadrados de la regresión es igual, o sea, la suma explicada es igual a la pendiente multiplicado por la suma de la xy pequeño
Y la suma de cuadrados total es igual a la suma de la y pequeña. La suma de cuadrados no explicada por lo que es lo mismo que el residual, es igual el total menos lo explicado. 0,0769883. El coeficiente de terminación, a ver, ¿te acuerdas, Cris, cómo se estima el coeficiente de terminación? Recuerda que es el porcentaje explicado, el porcentaje de la varianza explicado por el modelo. Entonces, ¿qué pongo arriba y qué pongo el numerador y qué pongo el denominador? Cris, abre el micrófono. Pero Cris no nos puede ayudar. Vicente, ¿me ayudas? Ah, María Larcón llegó. Buenas tardes, María. Supliwich es la que no está con nosotros. Buenas tardes, biólogo. Lo de la fórmula no era suma de cuadrados de los residuos. Sí, pero lo que Y- quiero es coeficiente de determinación. Es el porcentaje de la varianza explicada. Por lo tanto, es igual que pongo arriba. .000 es la varianza explicada. Esto es igual varianza explicada por el modelo. Y abajo es igual a la varianza total. Entonces, si el coeficiente de determinación será igual a ¿qué? A ver, no se me queden con tonterías, anda. Es un porcentaje. En el denominador, ¿qué va? Bueno, la clase les pasó por encima en la clase del martes, no la comprendieron. Es muy simple. La varianza explicada sobre la varianza total. No tiene ninguna ciencia. Entonces, el coeficiente de determinación será igual a la varianza explicada 3.0 dividido entre 3.07 y me da 97, que en porcentaje será igual a 90, Yo lo van a 90, estar compartiendo. 96,5%. Esa es la respuesta, 96,5% es el coeficiente de determinación. Y el coeficiente de correlación es la raíz cuadrada de este valor, igual raíz de esto, 0,9874. Ya. Oye, esto es difícil, es que se me trancan ustedes, pero por cuestiones que son demasiado sencillas, ¿no? Biólogo, discúlpeme que me ausenté un momento que me habían llamado. No sé lo que estaba preguntando. Ya. Me dejaron altavoz y mi compañera me dijo que me había preguntado algo. Bueno, sí, era que, cómo se estima el coeficiente de determinación. Y es la varianza explicada dividida entre la varianza total. La varianza explicada 3,0 entre 3,08, esto me da 0,97, que es el coeficiente de determinación. Por lo que es lo mismo 97,5%. Y la raíz cuadrada de eso, 0,99, es el coeficiente de correlación. Luego podemos armar, para saber la significación. ¿Está compartiendo pantalla? No, es que me... Ah, ok. Ya. Entonces, ahora vamos a sustituir los valores acá para verificar si la T
es distinta de 0. La pendiente 2,3. Entonces, la varianza explicada por el modelo es igual a esto, 3.01. La varianza residual, la varianza total es igual a 3.078. Y lo que queda por explicar, que es la diferencia, es igual a esto. Ok. Grado de libertad 1, n-2 igual 9. En total 10. Ahora, suma de cuadrados medio. Será igual la suma de cuadrados. Esto es suma de cuadrados. Suma de cuadrados medios será igual a la suma de cuadrados dividida entre los grados de libertad. Igual esto entre esto. Y el valor de f será igual a la suma de cuadrados media dividido entre suma de cuadrados residual, media residual, 350. El valor de la tabla con 0.05, 1 y 9 debe estar alrededor de pongamos 4. Si 350 es mucho mayor que 4, por lo tanto concluyo que se rechaza H0 de que la pendiente es igual a 0. 2.3 es distinto de 0. Básicamente eso, ¿no? Y finalmente la otra prueba, aplicando la prueba de Student, aquí el valor de la varianza residual igual a esto. Error estándar es igual a la raíz de la varianza residual dividido entre la suma de la x pequeña y la prueba de Student será igual la pendiente 2.3 menos 0 dividido entre el error estándar y me da 6.24. El t de la tabla con 0.05 y 9 grados de libertad debe estar alrededor de alrededor de 2,5. 6.24 es mucho mayor que 2,5, entonces concluyo que se rechaza la hipótesis nula de nuevo, y son simplemente dos procedimientos, usando la F o usando la T de Student, para obtener que rechacemos la hipótesis nula de que la pendiente es 0. En este caso, solamente en el caso de los alrededores talla-peso, se compara la pendiente con 3. ¿Eso por qué? Cuando yo tengo el peso de un organismo es igual a A multiplicado por la longitud elevado a la 3, ok, se dice que el organismo tiene un crecimiento isométrico. Porque el peso es una función cúbica de la longitud. Y significa que el animal mantiene la misma proporción
cúbica a lo largo de su edad. Cuando el peso de un animal o de un organismo es igual a multiplicado por la longitud elevado a un número mayor de 3.2, por ejemplo, o 3.3, se dice que el crecimiento es alométrico positivo o mayorante. Crecimiento alométrico positivo o mayorante. Y cuando el peso de un organismo es igual a multiplicado por la longitud, le da un número menor de 3, como en el caso que tenemos 2.3, se dice que el crecimiento es alométrico negativo o minorante. Ok, ¿se entendió esto? Dime, María José. María Yo luego, José, eso de ahí es para solo peces o también para todos los animales. cualquier organismo, peces o cualquier organismo. En general usamos más con peces, ¿no? Pero esto es válido para mamíferos, en este caso humanos, ¿no? Fíjense que yo voy a comparar 2.3, la pendiente 2.3 con 3. Vamos a hacerlo. La prueba T de Student será igual, paréntesis, 2.3, que es la pendiente, menos 3, dividido entre el error estándar. El error estándar es el mismo que antes, que lo tengo aquí. Y me dice que es menos 1,899. Es decir, no es significativo, por lo tanto, la diferencia entre 2.3 y 3 no es significativa. Me sorprende, pero bueno, es lo que dio. Disculpen, el error estándar es la raíz de la suma cuadrada medida del residual sobre la suma de x pequeña. Yo me equivoqué. Entonces no es esta, no es 0,07, es este, es 0,01. Porque es 0,07 dividido entre 9. Dividido entre 11. Se ve 23, no. Entre la suma de x pequeña. B 23.
Entonces, la prueba de Student, el que era pendiente 0 era 2,3 menos 0 entre 48, y esta nueva de Student es, bueno, se toma en valor absoluto, ¿no? Y me da 5.69, que es un número muy grande. Es decir, entonces concluyo ok, por lo que el crecimiento de la familia Alió es alométrico minorante. ¿Ya? ¿Esta parte se entendió? Ok, entonces en mi familia, yo mismo estamos creciendo a una tasa menor que la isométrica, menor a 3. Con eso termina el ejercicio. Pero estos son detalles que ustedes van a hacer luego. Si se hacen tesis con peces, pues esto será rutina para ustedes, ¿no? Ok. ¿Dudas? María José. No, Merly Pliwich no se unió a nosotros, ¿no? Ok. Lo que no quiero es que se me pierdan en los números. Los números obviamente están allí, hay que saberlos manejar. Los modelos están, yo les paso los datos. Yo mismo me equivoco, pero bueno, uno se da cuenta del error y lo corrige. Lo importante es que el patrón lo tienen ya de la clase pasada y lo que estamos es ejemplificando situaciones de la vida real, situaciones que ustedes van a confrontar. Entonces hemos visto las relaciones morfométricas, vimos ahora una relación no lineal, como es la relación talla-peso. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo, que tiene que ver con frecuencia de tallas. Cuando vamos al campo, con tu, Vicente, ¿tu empresa en qué trabaja con pescado? Sí, biólogo, atunera. Ajá. ¿Y qué enlatan? ¿Solamente atún o también sardina? Atún nomás y solamente en lata y en fundas como quieran. ¿Pero en fundas lomos o en pouch? Pouch. También en lonja, Claro, en pues, lonjas. le venden a quien va a enlatar, le venden los lomos. Bien. Pero cuando llegue el camión del atún, Vicente, ¿qué es lo primero que hacen cuando entra el camión? Llega con las cubas del barco, ¿verdad? ¿Y qué es Claro, lo allá que en el barco hay un inspector que controla la temperatura. Y aquí en recepción nosotros también controlamos temperatura y la limpieza del mismo, como quiera. Claro, pero el atún le llega mezclado. Y Claro, mezclado, ahí ya a clasificar por talla y por especie. por eso, cuando llega el camión con las tinas llenas de atún, hay un ejército de personas que tienen que clasificar. Separa por especie, aleta amarilla, de barrilete, de ojo gordo, de listado,
de bonito, aunque no viene tan mezclado usualmente, ¿verdad, Vicente? A veces sí, a veces viene más. Las últimas que hemos tenido, las últimas descargas, sí ha venido bastante mezclado. Esquillá, que es el bonito, Yellowfin, que es albacora, Bigay, que es el ojo grande. Así se Claro. la reconoce Pero, acá, Esquillá, Yellowfin y Bigay. bien. Pero entonces, pon tú que tomo el Yellowfin, el aleta amarilla, y hago lo mido 100 ejemplares y los mido las tallas, ¿no? Entonces, me va a dar, yo tengo la X acá, 47, 52, 57, lo hice de 5 en 5 y voy a graficar acá acumulado. Ok, lo único que hice, Vicente y compañeros, es, tengo las tallas de 5 en 5 y tengo la frecuencia. Si yo tenía 100 atunes, es lo mismo que 100 multiplicado por esto. Bien, entonces tengo 5 atunes de 47, 10 de 52, 20 entre 57, etcétera, ¿no? Solo que aquí, entonces voy a graficar talla contra frecuencia, a ver qué me da. Le digo insertar, quiero un gráfico de barras. No, no me gustó. Ok, entonces es muy probable, Vicente, que hayas conseguido o hayas visto esto antes, ¿verdad? Tienes dos modas. Las poblaciones de peces muchas veces responden a procesos de reclutamiento. Entonces yo tengo aquí una moda en el, bueno, debería ser, ok, entonces ahora tengo la longitud. Bien, tengo longitud y tengo frecuencia. Este gráfico lo habrás visto muchas veces, Vicente. Sí, síguelo. Ok, vemos dos modas, ¿no? A los 62,5 centímetros y a los 87,5. Esto significa que esta población que se capturó
en algún sitio determinado, tenía unos animales viejos que habían reclutado hace tiempo, y luego una segunda cohorte que venía creciendo, cuya moda está en ese sentido, sí. Ahora, fíjense que yo tengo acá las tallas extremas del intervalo. ¿Eso es correcto o es incorrecto? ¿Qué debo colocar yo en el eje X como representativo de una talla? ¿El extremo o el promedio del intervalo? El promedio, no. Eso se llama la marca de clase. Marca de clase. Esto lo han debido ver con el profesor Hans o con el profesor Kleber. ¿No se acuerdan? Bien, entonces entre 47.5 y el anterior, esto sería igual a 42.5 más 47.5 entre 2, 45, entre 46.5, aquí me daría 50 sería. 50, claro. Claro, iría en 5 como quiero, creo. Ok, entonces aquí no voy a usar los datos extremos, sino que debo usar la marca de clase. Entonces le digo seleccionar datos, editar, y esto lo sustituyo por esto. Bien, eso es un detalle, pero un detalle importante, porque si lo hacen mal, van a estimar mal lo que sigue. ¿Cuál es la idea de estas gráficas? Primero, las empresas consideran que un atún demasiado pequeño no tiene suficiente carne para justificar su compra, y mejor lo dedicamos a hacer harina. Es una posibilidad. En la empresa donde trabajas, que no sé cuál es, Vicente, Eurofish, por casualidad. Fishcore, Fish Corp. Diamante Rocafuerte. Sí, ya. Ellos establecen una talla mínima, que es la que quieren comprar, y si el lote que me está vendiendo tiene demasiados animales por debajo de la talla mínima, lo rechazo. No sé si eso ocurre, Vicente, pero en general hay unas tallas mínimas que las empresas establecen, y es una posibilidad, ¿no? Que uno mida que animales por debajo de 60 a la empresa no le interesan. Y aquí tengo entonces un porcentaje, 45, 50, 55, que son animales muy pequeños que la empresa pues le va a ocasionar pérdida. O lo van a dedicar a harina. Y obviamente por la harina no nos dan casi nada de dinero, ¿no? Entonces, una de las opciones es esta. La otra opción que tenemos de interés para este tipo de gráficos es saber cuántos animales juveniles están siendo desembarcados. ¿Qué pasa, María José, cuando tú tienes demasiados juveniles siendo desembarcados? Que se ve alterada lo que es la reproducción. Bueno, que primeramente los peces van a ser más pequeños de los que de las tallas que se deberían tener, y después se van a afectar lo que es el ciclo de reproducción Claro, de la porque especie. Ajá. esos animales juveniles no se han reproducido. Exacto. Entonces estamos por definición, uno debería explotar los ejemplares que ya se reprodujeron al menos una vez. Entonces por eso se usa la talla de madurez del 50% y no la talla mínima de madurez. Por ejemplo, ¿qué es la talla mínima de madurez y qué es la talla de madurez del 50%? Cuando si yo le preguntara en la facultad a qué edad las damas empezaron a menstruar, me darían unos valores que algunas empezaron a mostrar a los 12 años, otras a los 13, otras a los 11. El promedio debería estar alrededor de qué valor, María José. ¿Cuándo las niñas empiezan a menstruar en promedio? ¿A qué edad? Según tengo conocimiento, a partir de los 12 hasta aproximadamente 14. Ok, pero una niña que empieza a menstruar a los 14 es una menstruación tardía. Y una niña que empieza a menstruar a los 9 años es una menstruación
temprana. Pero esos valores los podemos obtener. Ahora, si yo hago la encuesta en la facultad, no a todo el mundo, sino entrevisto a 100 damas, de los 700 estudiantes que somos, aproximadamente unas 60% son damas, yo entrevisto a 100 y voy a obtener que la edad mínima de menstruación fue 9 y la edad promedio fue 12. Entonces, el 9 sería la edad mínima de madurez y la edad promedio de madurez serían 12. Es decir, que a los 12 años ya algunas niñas, o al menos la mitad, habían menstruado y la otra mitad no. Entonces, eso se llama la talla de madurez del 50%, donde la mitad de los ejemplares que hemos obtenido podemos estimar que están maduros y la otra mitad no. ¿Se entendió esto? Dime, Cris. Sí, biólogo. Ok, entonces, yo quiero saber cuál es la proporción de individuos por debajo de la talla mínima. A mí me dicen que el atún X, el atún aleta amarilla, que estoy ejemplificando en esta figura, madura la talla mínima, la talla de madurez del 50% es a los 60. Yo quiero saber qué porcentaje de ejemplares están por debajo de 60. En esta figura no me es fácil decirlo porque yo lo que tengo es frecuencia y número de individuos contra talla. Entonces tendría que sumar 20 más 10 son 30, más 5 35, entre el total, que no sé cuántos son, creo que eran 100, entonces 35 entre 100 me daría 35%. Pero yo quiero una figura que me diga el valor de una vez, sin estar haciendo cálculos con las barras. Eso se llama una curva de frecuencia acumulada. Y aquí la ven. Yo tengo talla, tengo frecuencia acumulada y tengo una figura cuyo 0,5 representa el 50 por la talla de madurez del 50, perdón, esto no es madurez, esto es talla simplemente. Yo tengo que la talla promedio de la muestra, de los 100 ejemplares de atún que muestré, está alrededor de 68%. Pues el 70% estaría acá. Vamos a ponerlo a que me marque las 0,120, lo quiero de 5 en 5. Ok. Bien, entonces tengo que el 50% estaría, sí, cerca de 70. Y estos animales maduran a los 60. Es decir, ¿qué porcentaje tengo de juveniles? Lo leo aquí, por debajo de 60 tengo un 20 algo por ciento, como un 25%. Entonces fíjate que lo leo directamente. Ahora, esta figura es una curva en forma de S, se llama la sigmoide. Los datos originales eran estos, ¿verdad? En forma de barras. Cuando yo los grafico de forma acumulada, que lo tengo aquí, fíjense que empieza a 0,05, 0,87, 15, etcétera, hasta el 96, casi 1, y esta figura está representada aquí, en esta gráfica con puntos azules. Puntos azules es la línea roja de ajuste, ¿no? Entonces, ¿por qué no debo leer directamente de los puntos azules? Porque los puntos azules representan un muestreo. Y el muestreo yo puedo cometer errores. El modelo me compensa los errores que se pueden cometer y por eso yo debo ajustar primero al modelo y leer del modelo para saber cuántos juveniles están siendo desembarcados. En este caso, el número de juveniles desembarcados sería como 25%. Esto en una pesquería de sardinas no sería preocupante.
Pero en una pesquería de mero, sí sería muy preocupante, porque tenemos un 25%, una cuarta parte de la población desembarcada son juveniles que no se han reproducido o no nos podemos asegurar que se hayan reproducido al menos una vez. Por lo tanto, deberíamos hacer, ¿qué tipo de ajustes pudiéramos hacer? José Murillo, si la pesquería me está desembarcando muchos juveniles, ¿qué harías tú para evitarlo? Murillo, abre el micrófono. Nada, José no quiere abrir el micrófono. ¿Alguien lo ayuda? Vicente, Sería dime. ¿Quién es Cris el que va a hablar? ¿Quién va a hablar? Que no lo puedo ver. Steven, toma ahí. Steven. Dime, Steven. ¿Qué harías tú para evitar ese desembarque de juveniles excesivo? Sería un tipo como poner unas medidas en los barcos, o sea, una talla adecuada. O sea, tú pondrías un afiche diciendo no se capturen, no se deben capturar ejemplares por debajo de esta talla. Claro. Pero el ajuste, el capitán quiere cumplir la ley. ¿Qué tipo de ajuste tiene que hacer el capitán entonces para cumplir con esa normativa? Cambiar el tipo de red. Cambiar el red, claro. Es decir, ¿y qué cambiarías en la red? ¿La manera de usarla o la estructura de la red? ¿O qué cambios harías? Sería la estructura. Ok, pero en la estructura, en la longitud, la altura, No. ¿cuál de los Este, parámetros de la red cambiarías? Cambiaría ¿cómo le explico? Lo que forma la red, los cuadritos esos grandes que hay. Ok, eso se llama la luz de malla. La luz de Maya, exactamente. Entonces, que es la luz de malla la que permite capturar ejemplares más grandes o más pequeños. Entonces, tú cambiarías la luz de malla y la harías más grande para que los juveniles escaparan. De hecho, las redes se diseñan para que los juveniles escapen, ya sea que se usan anzuelos, que se usan nazas, que se usan redes de enmalle o redes de arrastre. Las redes uno debe tener primero la talla de madurez del 50% de la especie objetivo. Y en base a eso, establecer que la captura no sea mayor a un porcentaje razonable. Siempre va a caer algún animal juvenil, pero si el porcentaje es 5%, no tiene mayor impacto. Entonces ustedes pudieran decir que no se capturen juveniles más allá del 5% de la captura total. Entonces el capitán va a adecuar la luz de malla a la talla de los animales que quiere capturar. ¿Se entendió esta parte? Dime, María José. Sí, biólogo. Ok, ¿Se entendió? bien. Entonces vamos a ver cómo hago yo el ajuste de la curva sigmoide a los datos, ¿no? Entonces, el modelo de la curva sigmoide es este. Y igual, o sea, la proporción acumulada es igual a 1 dividido entre 1 más EXP, o sea, E elevado a la A menos B por X. A y B son constantes, igual que 1 es constante, y X es la longitud. Entonces, ¿cómo transformo yo esto en una línea recta? Bueno, trabajémosla. Yo tengo que 1 más XP está dividiendo, ¿verdad? Todo lo que está entre paréntesis está dividiendo. Yo lo puedo sacar a la izquierda y la Y que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda 1 más XP a la A menos BX, lo tiene aquí a la derecha, es igual a 1 entre Y. ¿Se entendió esta parte? Díganme, porque si no, no me van a seguir. Dime, María José, ¿se entendió esta parte? Fíjate, lo que hice fue pasar el denominador, lo puse a la izquierda, y la Y que estaba multiplicando pasa dividiendo. Y me queda 1 entre Y. ¿Está bien? Oye, dígame que sí, anda, para poder seguir.
Sí, 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 está bien. Bueno, entonces ahora tengo el 1 que está sumando, pasa restando. Y me queda xp a la a menos bx igual 1 entre y menos 1. Ahora le saco logaritmo neperiano para eliminar esta xp. Y me queda que logaritmo neperiano de ambos lados. Y al final me queda a menos b por x es igual a logaritmo neperiano de 1 entre y menos 1. Es decir, que ahora tenemos una línea recta, donde la x sin transformar se multiplica por una pendiente, se le resta el intercepto, y esto es igual a una variable y medio rara, ¿no? Porque voy a agarrar la frecuencia acumulada, la voy a dividir entre 1, y a eso le voy a restar 1. Entonces vamos a hacerlo. Parto de la frecuencia acumulada, que la tengo aquí. Luego digo, esto es igual al logaritmo neperiano de 1 entre y, o sea, 1 entre 0,05 menos 1. Y me queda 2.94, 2.35, etcétera, ¿no? Algunos son negativos. Acuérdense que los logaritmos de números menores a 1 son negativos. Luego tengo entonces la x, no la transformo, la x se queda tal cual, pues la y es la que voy a trabajar transformada, ¿no? X cuadrado será entonces 47,5 por 49,5. La y cuadrado es 2.94 por 2.94 y la xy pues será 2.94 multiplicado por 47 y me da 139. Bien, luego sumo, la suma es de cuadrado. El resto es el mismo procedimiento que hemos venido siguiendo con el patrón de regresión, donde tengo las sumas de cuadrado, los promedios. Tengo ahora la suma de la x pequeño, y pequeño, y pequeño. Aquí me da un valor negativo. Vamos a ver si eso es real. Sí, ¿por qué me da negativo? Porque algunos números son negativos. Como la y, el logaritmo neperiano de la y transformada es negativo, cuando lo multiplico por un positivo me da negativo. Entonces, esto es válido que el valor de la suma me dé negativo. Bien, entonces ahora tengo la pendiente es menos 0,1226 y el intercepto, que es el promedio de la y transformada, igual promedio de la y transformada, esto, menos la pendiente, esto, multiplicado por la promedio de la x normal, igual 8.49, que es lo que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Le voy a quitar decimales. Bien. Ok, entonces ya tengo la pendiente, el intercepto. Fíjense que en la ecuación, ¿dónde la tenemos? Tanto el intercepto como la pendiente no sufren ninguna transformación. Los leo directamente. Entonces, el modelo que a construir será, lo tengo aquí, el porcentaje acumulado es 1 sobre 1 más e a la xpa menos b por l, o sea, 1 sobre 1 más e a la 8.491 menos 0,123 multiplicado por x. Entonces, vamos a buscar ahora los valores de la y estimado, porque yo tengo la y, ok, entonces tengo la y real es 0,05, la y estimado será 1 sobre 1 más e a la B29, que es 8.49, más la pendiente multiplicado por B7, que es
la talla 47.5 y me da 0,064. El valor real es 0,05, un valor bastante aproximado. El siguiente valor, 0,087, 0,11, bueno, no está tan bueno. 0,15, 0,19, 0,4, 0,3, 0,56, 0,44. Bien, pero al final me da 0,96, 0,96, que es un valor muy ajustado. Entonces ahora tengo los valores leídos en azul, los valores estimados en rojo, y ahí tengo mi modelo del cual voy a poder leer lo que quiera. En este caso, qué proporción de juveniles tengo en el desembarque. Entonces, a lo mejor Vicente ya está entrenado en hacer esto y le propone a la compañía que él va a verificar la proporción de juveniles en cada desembarque usando un modelo en Excel que él lo tiene preprogramado con la ayuda de esta clase, y lo que hace es darle las frecuencias. Le da las frecuencias absolutas y la máquina se encarga esto. Le da esto y la máquina se encarga de hacer lo demás. Las tallas están establecidas ya previamente. Entonces ya Vicente puede tener, por ejemplo, un programa hecho que solamente con medir unos cuantos atunes, con tus 40 o 50 atunes, mientras los están clasificando, y el modelo ya me dice qué proporción de juveniles están siendo desembarcados en ese momento en la empresa. Y es un criterio más para que la empresa donde trabaja Vicente considere si acepta o no el cargamento. ¿Quedó claro? Síguelo. Bien. No sé si vas a usar este modelo, Vicente, para tu trabajo. Creo que no, porque más acá se van por costos, creo ya. Y Ya. acá puede que haya tallas pequeñas, pero si el precio está rentable y se puede sacar un buen rendimiento, ¿Qué hacen con los atunes pequeños, Vicente? depende, hay atunes que se procesan, hay unos que se hacen miga como quiera y se empacan como quiera, como miga. Se recupera y es más un poco más rentable que venderlo al... Que hacerlo harina. Claro, es más rentable. La harina más se lleva es el desperdicio, como quiera, el subproducto, el buche, todo eso. Eso lo llevan para hacer harina. Claro, claro. Mire, ¿con qué marca sale ese producto a la calle? ¿O no vende en Ecuador? Aquí en Ecuador sale con la marca Goldfish. Goldfish. Sí. Oye, no la he visto. No, casi no es tan comercial. Más es que aquí más se exporta como quiera para Alemania, para España, para otros países. Ya. Está bien. Sí, yo tengo familiares que trabajan en Puerto Mar, que están un poco más allá de donde tú Claro, trabajas. por Colisa. Por Colisa, exactamente. Y obviamente el atún, como trabajan allí, ellos les venden el atún más económico. El atún en aceite de oliva cuesta $1. Y en atún normal vale creo que 0,80, ¿no? Entonces no es conveniente comprar atún. Ellos también producen atún en frasco, pero ocasionalmente lo producen, pero es de una calidad impresionante, Vicente. Yo no sé si ustedes producen atún en frasco. No, es que ese es más complicado porque ese lleva más limpieza todavía. Ese, como quiera el atún, en lata lleva una limpieza sencilla. El que es el pau lleva una limpieza intermedia. Y para envirio debe llevar una doble limpieza. Como quiera, produce más migas y como quiera es pérdida también para la empresa. Claro, pero se vende un valor mayor, pero es de una calidad, Vicente, impresionante. Yo le compré a Puerto Mar una caja de 28 frascos, pero aquello era una delicia, Vicente. Tenía un trocito de pimentón que realmente le realzaba mucho el sabor, pero nada que ver el atún de lata con el atún de frasco. Pero no lo producen casi y no he podido volver a comprar. Sí, es poco. Yo también aquí se hace, pero así para muestras, poca, pero ya hay tiempo que no. Hay casi un año que no se hace esas muestras casi. Cuando yo estaba en Venezuela, la empresa Polar, que es la que produce la harina pan, también produce atún margarita.
ellos le compraban los lomos a Inepaca. Pero tenían una línea de productos, una línea de exquisiteces, y producían mejillones en escabeche, pulpo en aceite, calamares en su tinta, o sea, una serie de productos perfectamente que son para exquisiteces, no producían mucho, pero eran líneas, ¿no? Líneas que eventualmente la empresa podía destinar su personal a producir, sobre todo cuando llega la época de la pinchagua, que no hay pinchagua y despides al personal. Entonces tú pudieras dejar ese personal a producir productos alternativos durante ese tiempo que dura la veda de pinchagua. Bueno, vamos a continuar, son las 3:30, me queda media hora. Vamos ahora un ejemplo más, los radioisótopos. ¿Qué es un radioisótopo? A ver, ¿a quién le pregunto? Cris, ¿qué es un radioisótopo? Perdón, no escuché bien. ¿Qué es un radioisótopo? Un átomo Ajá, radioactivo, ¿no? es un átomo radioactivo que se descompone con cierta velocidad y se transforma en otro tipo de átomo, emitiendo ya sea radiaciones. Si emite radiaciones gamma, pues no se transforma en nada, pero si emite radiaciones alfa, que es un átomo de helio, ya es otra cosa, porque pierde dos protones y dos neutrones. Pero si yo tuviera un átomo de cobalto 60, al perder un átomo de helio, pasa a un átomo que tiene número atómico 60, pasa a 58. Entonces ya pierde ya deja de ser cobalto y se transforma en otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de átomos radioactivos se utilizan en qué cosas. Nómbrame alguna, Tamayo. ¿En Sí, biólogo, dígame. qué tipo de uso pues, le damos a los radioisótopos? Para generar electricidad, ¿no? Puede ser una generación de energía eléctrica, cuando el reactor nuclear empieza a funcionar, produce mucho calor, calienta agua, el agua la transforma en vapor, el vapor la mueve una turbina y eso mueve un motor y genera electricidad, ¿no? En medicina, ¿qué conoces tú, Tamayo, que se usa el radioisótopo? En particular el cobalto 60. No sé, la verdad, biólogo. ¿Has tenido algún familiar con cáncer o alguna amistad de tu familia? Ah, para la Radioterapia. radioterapia. Ajá. Entonces, la bomba de cobalto es una cápsula que tiene cobalto 60 y emite radiaciones que atacan la célula cancerosa. Sobre todo cuando hay cáncer de mama, cáncer de tiroides, cánceres muy localizados. Ok, también para la prueba de tiroides, el yodo radioactivo, te lo inyectan, tiene una vida útil muy corta, entonces te inyectan yodo radioactivo en la sangre y el endocrinólogo verifica cómo se acumula el yodo radioactivo en la tiroides, usando un contador Geiger, ¿no? Le ponen un contador Geiger en el cuello y ellos van verificando cómo va aumentando la acumulación de yodo radioactivo y de esa manera verifican cómo está funcionando la tiroides. La tiroides requiere yodo para la hormona tiroxina, que es una hormona asociada con la gordura. Una persona que produzca muy poca hormona tiroxina se pone obesa, muy gorda. Una persona que produce exceso de tiroxina es muy flaca. Ok, entonces ya tenemos una idea de qué son los radioisótopos y para qué sirven, ¿no? Entonces, el radioisótopo va perdiendo concentración a medida que pasa el tiempo. Aquí tenemos entonces, ven la imagen, tiempo en días. Yo tengo que al comienzo tenía una concentración de 10 moles por litro y en la medida que va pasando el tiempo, a los 50 días tengo 50 moles, perdón, tengo 6 moles, a los 100 días tengo
a los 110 días tengo 2 moles, a los 300 días tengo apenas 1 mol, ¿no? Entonces vemos cómo el decaimiento, la descomposición de los productos radioactivos siguen una curva exponencial negativa. ¿Por qué digo exponencial negativa? Porque la están viendo aquí arriba, E a la menos 0,013, o lo que es lo mismo, Y igual, a ver, Y igual a 11.22 dividido por XP 0.013 multiplicado por X, que es el tiempo. Ok, entonces estos modelos son equivalentes, ¿no? Son dos maneras de expresar la misma ecuación. Bien, entonces, ¿cómo ajustamos esto? Cuando yo tengo números e elevado a la algo, ya yo sé que usando el logaritmo neperiano puedo eliminar la e. Entonces, si aplico, vamos a ver si lo tengo acá. Tengo y igual 1122 sobre e a la 0,013x. Entonces, aplico logaritmo neperiano de y. Logaritmo neperiano de y va a ser igual al logaritmo neperiano de 11. Bueno, logaritmo neperiano. Voy a sustituir 1121 por las letras de los parámetros que deseamos evaluar en el modelo. Esta es la A, esta es la B. Entonces, tendré logaritmo neperiano de y es igual logaritmo neperiano de A menos, porque es una división, logaritmo neperiano de XP B por X. Ok, pero como son funciones inversas, me queda que esto es logaritmo neperiano de Y es igual logaritmo neperiano de A menos B multiplicado por X. Entonces, para linealizar el modelo, voy a tomar el tiempo directamente sin transformar y el logaritmo neperiano de la concentración. ¿Se dan cuenta? Y es concentración y X es tiempo. Entonces aquí tengo los datos. Tengo al tiempo 0, tengo 10 moles. Al tiempo... Aló, buenas tardes. Estoy en clase, salgo en 20 minutos. ¿Se llama? Oh, 20. Chao. Bien, entonces tengo las concentraciones, el tiempo en días, concentración y radio en moles, moles por litro, y voy a transformar entonces la concentración al logaritmo neperiano. Entonces el logaritmo neperiano de 10 es 2.3, logaritmo de 5.6 1.7, etcétera, ¿no? La X la dejo tal cual, y ahora tengo X cuadrado, Y cuadrado, XY, siguiendo el patrón que ya conocemos. Obtengo la suma de X pequeña, Y pequeña y XY pequeña, la pendiente 0,013 y el intercepto 2,418. Sé que el intercepto es logaritmo neperiano de A, por lo tanto A es igual al antilogaritmo, a XP elevado a la 2,48, que es 11.22. Entonces, por eso es que el modelo me da 11.22 por E a la menos 0,013 multiplicado por el tiempo. Listo. Este es el modelo que estaba buscando.
0,013 es la pendiente, será igual a 0. Bueno, tendría que ser la verificación correspondiente con las sumas de cuadrados y vamos a hacer la parte de t, es la última. Entonces tengo que varianza. Biólogo, Dime. me va a salir de la clase ya. Y ahí reviso lo grabado. Bueno, ya vamos Ya, a terminar. Este es el último ejercicio, Vicente. Ya, ok, ya espero un poquito más. Es que me están llamando, llegó un cliente. Bueno, pero así, pues total, esto va a quedar grabado mientras que la llamada te están llamando ahorita. No importa, Vicente, anda, atiende tu negocio. Ok. Bueno, entonces tengo pendiente por suma de la XY pequeño, igual pendiente 0,013 por la suma del XY pequeño, me da 9.14, la valor, varianza total igual el valor de la suma de la Y pequeño, y la diferencia será igual 10.11 menos 9.94 igual 0.17. Ok, entonces varianza del residual será igual a este valor dividido entre los grados de libertad del residual. ¿Cuántos valores tenemos? Serán 6 valores menos 2, serán 4. Ajá. Y entonces el error estándar es la suma igual la raíz de este valor dividido entre la suma de la X pequeña ok, entonces el valor de la T de student es igual, paréntesis, pendiente 0.013 menos 0 dividido entre el error estándar, que es un valor muy chiquito, y me da 15.99. Así que un valor tan pequeño como 0,013 es distinto de 0, muy significativamente. Bien, entonces la conclusión, el T de student de la tabla, que seguramente es 2.5 o 2.8, no, con 4 grados de libertad, debe ser como 2.7, casi 3. Pero 3 es menor que 15.99. Entonces concluyo que la pendiente es distinto de 0. Ok, ¿se entendió el ejercicio? Biólogo. Bien, entonces ven, el último solamente lo vamos a mostrar la parte de... que no está hecho. Fíjense cómo crece un cultivo de microalgas. Al comienzo, uno pone un inóculo. A ver, ojalá que se me quede tranquilo. Oye, me ocupa mucho espacio. Bueno, pero se ve la imagen, ¿verdad, María José? María José, dime que sí la ves. Se me está fallando un poco la conexión. Ok, déjame ver si me la Ay, puedo sí, llevar. el cuadro que acaba de hacer estadístico. Sí. Entonces, Sí. aquí vemos, oye, pero es que no se queda tranquilo. Bueno, aquí tenemos tiempo en días y densidad en millones de células por mililitro. Entonces vemos que el día 0 colocamos inóculo, pero prácticamente no podemos leer porque son muy poquitas células por mililitro. Pero pasan los días, al día 10 ya tengo 200.000 células por mililitro, al día 11 tengo casi 500.000, al día 12 tengo 1.500.000 y al día 14 tengo 4 millones de células por mililitro. En este caso,
es cuando de los laboratorios de microalgas le compran las microalgas a los laboratorios que producen las microalgas, las colocan en un tanque al sol y estas microalgas a los 3 días tienen de nuevo 4 millones por 1000 litros, pero en un tanque al sol. Y con esa cantidad de algas yo alimento las zoeas en los laboratorios que están produciendo zoeas de camarón, ¿verdad? Entonces, vemos cómo esta fase se llama crecimiento exponencial. La fase inicial de crecimiento lento, luego tengo un crecimiento exponencial. ¿Y cuándo se va a detener esto? Steven, ¿eso puede seguir indefinidamente así? Sí, biólogo. Cada vez que... Claro, pero fíjense, cuando yo sembré el inóculo, yo coloqué una cantidad de minerales en el agua. Como son diatomeas, en este caso una diatomea, yo le coloqué nitrógeno, fósforo, potasio y además sílice. Y con eso la diatomea está feliz y creciendo. Pero yo no le volví a inocular más minerales. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta densidad tan alta se mantenga unos días? ¿Qué va a pasar con esos minerales? Va a disminuir. Se agotan. Entonces, ¿qué va a pasar con esta tasa de crecimiento? ¿Se va a mantener o se va a achantar? Va a ir disminuyendo también. Va disminuyendo y eventualmente se va a estabilizar. Esto se llama la fase estacionaria de un cultivo. Si yo pudiera poner igual, no me quiere obedecer, que es lo que yo quería mostrarles. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Hago otra gráfica completa y le digo insertar. Bien, no me quedó tan bonita, pero ustedes ven que tenemos una fase de crecimiento lento, una fase de crecimiento exponencial y una fase de estabilización. Eventualmente, esta fase de estabilización bien. Entonces, aquí tienen ejemplificado todas las fases de un cultivo bacteriano o de microalgas. Entonces, tenemos una fase de crecimiento lento, una fase de crecimiento exponencial, una fase estacionaria y una fase de decaimiento. En la fase estacionaria no hay suficientes minerales para que se mantenga el crecimiento exponencial, pero los organismos se mantienen. Pero llega un momento que las toxinas, que no lo habíamos considerado, las toxinas producto de los metabolitos secundarios, también el nitrógeno de las proteínas se va acumulando, esas toxinas van a hacer que las células empiecen a morir. Y esto viene entonces en la fase de senescencia del cultivo. Entonces, cuando estamos hablando de alimentar organismos con microalgas, puede ser alimentación de camarones, peces, pueden ser moluscos. Y a mí me interesa usar los animales, las algas que están en la fase de crecimiento exponencial, porque es donde la cantidad de proteínas es mayor y la cantidad de ácidos grasos insaturados es mayor.
Sin embargo, se conoce que cuando las algas llegan a la fase estacionaria, la energía, en lugar de convertirse en ácidos grasos insaturados, se convierte en ácidos grasos saturados, porque el animal está sometido a estrés y lo que está acumulando energía para eventualidades. Los ácidos grasos saturados son los que tienen más uso en la producción de combustible. Ustedes saben que los biocombustibles se están produciendo no solamente con maíz, con caña de azúcar, sino también con microalgas, porque son aceites. El petróleo es un aceite, ¿verdad? Hay microalgas que tienen un 17%, un 20%, a veces un 40% de aceite. Entonces, ese aceite puede ser insaturado en esta fase creciente exponencial o saturado en esta fase creciente estacionaria. Bien, ¿se entendió esta parte? Que curiosidad, que te lo estoy comentando porque esto es una de las áreas donde me ha tocado trabajar y se los comento a ustedes. Pero según la necesidad que la empresa tenga de ácidos grasos saturados o insaturados, se usan los cultivos de microalgas en distintas fases, ¿no? Estacionaria, si queremos saturado, y exponencial, si queremos ácidos grasos insaturados. Bien, ahora, ¿cómo se hace para linearizar esta ecuación? La ecuación es del tipo Y igual la densidad, vamos a ponerlo más grande. Y igual a multiplicado por xp elevado a la b multiplicado por x. Entonces, fíjense que es un modelo parecido al que vimos con los radioisótopos. Solo que aquí había un número negativo, la b era negativo, y aquí es positivo. Entonces, igual voy a aplicar logaritmo neperiano de y, va a ser igual logaritmo neperiano de a más logaritmo neperiano de xp elevado a la b multiplicado por x. Y esto es lo mismo que logaritmo neperiano de y igual logaritmo neperiano de a más b multiplicado por x. Ok, entonces vemos que para linearizar esta ecuación, lo único que necesitamos es trabajar con el logaritmo neperiano de la densidad y dejar la x, que es el tiempo, tal cual. Entonces, aquí lo que haríamos es esta es la x, esta es la y, esto sería logaritmo neperiano de y aquí iríamos entonces x cuadrado, y cuadrado, xy. Igual, logaritmo neperiano de esto, igual esto por esto, igual esto por esto, igual x por esto. Ok, esta me las elimino porque no me interesa. Formaban parte del... Bien, aquí lo que hago es sumar y aplico el modelo que ustedes ya conocen, la suma x pequeña, y pequeña y la pendiente. Bueno, vamos a hacer. Entonces, tengo estas las sumas.
promedio igual promedio de la X promedio de la Y la suma X pequeña será igual a la suma de X al cuadrado no la veo, lo voy a copiar aquí, igual la suma de la X cuadrado menos esto por esto dividido entre ¿cuánto? Entre 10. Esta es la pendiente. Será igual. Entonces, XY pequeño divide entre X pequeño. Y el intercepto igual promedio de la Y menos pendiente por promedio de la X. Pues mi ecuación es no estaba transformada. A ver, sí, la A está transformada a logaritmo. Entonces el intercepto tengo que igual XP de esto pitico. Ok. Entonces la ecuación es la densidad es igual 0.1234 37 multiplicado por XP elevado a la 0.846 multiplicado por X, que es tiempo en día. Bien, y ese es el modelo. Ahora habría que buscarla con las sumas de cuadrados y verificar si la varianza explicada varianza total residual, la varianza explicada igual pendiente multiplicado por XY pequeño, varianza total igual suma a la Y, residual igual total menos explicada y coeficiente de determinación será igual entonces la explicada entre la total multiplicado por 100 98% y el coeficiente de Correl, la raíz de esto dividido entre 100. Punto 99. Ok, entonces estos son los valores. Los valores de la ecuación de crecimiento que se observaron en esta alga, Thalassiosfera pseudonana, mantenida bajo condiciones de luces LED. Bien, se acabó el tiempo.
Nos vemos entonces el día martes. Gracias, biólogo. Listo, biólogo, pase bien. Bien. Chao.